Padre, de tu paz inagotable, Señor. Permítanos exaltarte, Padre. Permítanos, Señor, glorificarte a ti, reposar en ti, Padre, poder descansar en tus promesas, Señor, y saber y entender que no hay otro Dios tan grande, tan precioso como tú, Padre. Levántanos en ti, dirígenos en ti, permítanos el poder tomar de la copa de salvación, Señor, y disfrutar de tu gran amor, Señor, disfrutar de tu paz inagotable, Señor, del amor que lo llena todo, Padre. Oh Dios, exáltate, oh Dios, glorifícate. Toma, Señor, el lugar que te pertenece en nuestro corazón, Padre, en nuestra vida, Señor, y permítanos estar allí, Padre, exaltándote, refugiándonos en ti, Padre, pero sobre todo, Padre mío, viendo esas respuestas que vienen de ti, Padre, porque nos sustentas con tu amor, porque nos sustenta con tu paz, Señor, porque nos llena de, Señor, de ese amor inagotable, Señor, de esa paz que pasa todo entendimiento, Señor, y que según tu promesa, Señor, nos permite el poder refugiarnos en ti, Señor, descansar en ti, Padre, fortalecernos en ti y declarar que tú eres nuestro Dios precioso, que tú eres nuestro Dios amado. Ven, levántate, mi Rey precioso. Ven, fluye a través, Señor, de nuestras vidas, Padre, y que en ese fluir tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Señor, llenándonos, alentándonos, Señor, fortaleciéndonos, Señor, dirigiéndonos, Señor, y permitiendo, Dios, que en esa gracia, que en ese amor abundante, Señor, podamos permanecer firmes y seguros, Padre, sabiendo que tú eres el Dios de nuestra fortaleza, Padre, de nuestra paz. Ministro, Señor, seguridad en el corazón de tus hijas. El clamor de ellos estará en ti, Padre. Y yo sé que tú no vas a desamparar a tu pueblo, sino que le ministrarás de tu gracia, de tu amor, de tu vida, Padre, de tu Espíritu Santo. Y nos sacará adelante, Señor, en medio de todos los procesos que vivimos. Y podemos reposar seguros en ti, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey. Ministranos también a través de tu palabra, Señor. Permita que esa palabra, Señor, sea sobre nosotros, Padre, trayéndonos vida, trayéndonos gracia, Padre, trayéndonos liberación, Señor, pero sobre todo seguridad de que tú nos escuchas, Padre, de que tú nos das vida, Padre, y vida en abundancia, Señor, y que podemos disfrutar de tu gran amor, de tu paz inagotable, Señor, en medio de todos los tiempos. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por levantarnos. Gracias por dirigirnos. Y gracias por llenarnos de tu gran amor, de tu gran bondad, Señor. Eres el Rey Salvador. Eres el Dios omnipotente. Eres el Dios que nos ayuda, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te exalto, te glorifico a ti, mi Rey precioso, porque eres soberano, porque eres bendito. Ministranos con tu palabra, Señor, y permítanos a través de ella, Padre, el poder disfrutar de tu comunión, el poder disfrutar de tu bondad, Señor, el poder disfrutar de tu paz inagotable, Señor. Gracias, Señor. Oh, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres poderoso, Señor, y en ti nos gloriamos, Señor. En ti nos fortalecemos, en tu paz, en tu amor y en tu misericordia, Padre. Gracias. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué gozo poder estar este día con ustedes y unirnos en un solo clamor. Y mi oración y mi anhelo en este día es que la presencia del Espíritu de Dios esté fluyendo en ti, esté llenándote de su gran amor, de su paz, de su bondad infinita en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú desees. En aquello que Dios te ha colocado, tú puedas ser victoriosa y victorioso, puede haber esa bondad del Señor en ti. Porque es donde nosotros nos aferramos. Y yo sé que Dios no nos va a desamparar en los procesos que estamos viviendo. Y Dios es maravilloso, definitivamente. Y aunque hayan cosas que no podamos entender, y aunque quisiéramos que cuando clamamos a Dios enseguida Él ya nos respondiera y nos dijera, hijo, hija, yo voy a hacer esto o aquello contigo,
yo creo que sería bien interesante y pudiéramos estar más seguros de muchas cosas, pero el actuar en Dios es por fe. Y yo les he venido diciendo que qué importante nosotros poder habilitar nuestros oídos a esa voz de Dios y escucharle en medio de quizá las voces que a veces hay, de todas aquellas cosas que muchas veces no las podemos entender, no las podemos escuchar. Y yo sé que Dios está allí fortaleciendo, alentando. Estamos orando por cada una de las personas que necesitan esa ayuda de parte de Dios y ese clamor que estamos diciéndole, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, dirígenos en todo momento porque necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia. Y qué bueno decirle, Señor, por favor, cuánto necesitamos tu intervención, cuánto necesitamos de tu gracia perfecta, de tu amor soberano en medio de todo lo que nosotros emprendemos. Y vaya que hay momentos que sí que son difíciles y que necesitamos de esa presencia maravillosa del Rey soberano. Y yo sé que Él es fiel a su palabra. Quiero leer un texto en la palabra del Señor en este día. Y está en el Salmo 18, versículo 6. Y quiero hablar de esa seguridad que tenemos de que Él escucha nuestra voz. Y ahí en el Salmo 18, versículo 6, dice, y es David el que escribió este salmo y el que está expresando, inspirado por el Espíritu Santo, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo. Mi clamor llegó delante de él, llegó a sus oídos. Escuche bien lo que está diciendo la palabra. Voy a volver a repetir este texto bíblico del Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Yo sé que cada uno pasamos por momentos complicados. Ahora mismo estamos orando por uno de mis hermanos mayores, tiene que tener una intervención quirúrgica, creo que posiblemente este lunes, del corazón. Y estamos orando para que Dios sea colocando la mano en él y que la mano de los médicos sea la mano del mismo Dios y que Dios cumpla su propósito. Y como familia nos estamos uniendo. Y también hay otras personas que estamos orando. Mi hermana Felisa sigue delicada de salud. Hemos orado por más de 1 año y medio y clamando por la sanidad. Creo que ya va a ser mucho más tiempo, casi 2 años. Y yo a veces le digo, Señor, no, ¿por qué no nos escucha? ¿Por qué no vemos el mover de tu mano? Y siempre hay una respuesta de parte de Dios. Yo te escucho el clamor, hijos. Yo te escucho la angustia que hay en su corazón y yo estoy presto para ayudarte si tengo propósitos en todo lo que hago. A veces es difícil aceptar la voluntad de Dios porque Él toma determinaciones que a veces nosotros no esperamos. Y en medio de la angustia, a veces clamamos y gemimos por esa presencia de Dios y le decimos, Señor, por favor, haz algo, Señor, porque te necesitamos de esa presencia tuya, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida. Intervenga, Señor. Y tal vez alguna vez nos hemos sentido así agobiados, abrumados por la situación, sin saber en qué ayuda o quién nos puede ayudar. Buscamos personas que nos ayuden a orar, a clamar. A veces las encontramos, a veces no las encontramos. Pero yo sé que el que nunca nos va a fallar, el que siempre va a escuchar nuestro clamor, va a ser nuestro Dios precioso y poderoso. Por eso el salmista o la palabra a través de David nos está expresando justamente eso. En medio de la angustia invoqué al Señor, dice él. En medio de la angustia invoqué al Señor. Nos da la impresión que Él no se escuchara. Y hay gente que me dice, pastor, ore usted por mí porque yo sé que Dios lo escucha más a usted que a mí. Yo le digo, no, Dios nos escucha a todos porque todos somos tus hijos. Porque todos somos bienvenidos a su presencia. Y aunque muchas veces quizás algunos podrán decir es que no sé orar, habla con Él como hablar con cualquier persona. Pero descarga tu corazón en su presencia. Y cuando te hayas sentido o te sientas agobiado, abrumado por la situación, sin salida, sin saber a quién pedir ayuda,
Igual que el salmista, como el salmista lo está expresando en esta ocasión, se sentía rodeado de peligros, como nos enseña unos versículos previos de este Salmo 18. En el versículo 4 y en el versículo 5 él dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Ahora, mire todo lo que está expresando el salmista. La situación no era para él nada fácil. Y creo que son las cosas que muchas veces a nosotros también nos rodea, por las que nosotros constantemente pasamos. Él está diciendo en el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte. Y vaya que esta pandemia sí que nos ha hecho sentir el temor a la muerte, el temor a las situaciones que nosotros estamos viviendo. ¿Quién no ha tenido temor a esta pandemia? A veces por muy cercano que estemos a Dios, nos da miedo. Tal vez no tanto a morir, sino pasar un proceso en el hospital, qué sé yo, que tengamos que estar en la UCI entubados y como han pasado algunos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de personas muy cercanas, y vemos el sufrimiento. Escuchamos testimonios de personas que duran, no sé, 8 días, 15 días, 20 días, un mes, entubados sin saber ahí los resultados. A veces los resultados de los médicos no son los mejores, no son tan optimistas. Eso es rodearnos ligaduras de muerte. Y nos están rodeando en este tiempo ligaduras de muerte. Pero dice también, hay otra expresión que me parece bien interesante de lo que está enfrentando el salmista, que también es lo que enfrentamos nosotros a diario. Torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Cuánta perversidad hay en nuestras ciudades, en nuestras naciones? ¿Cuánta gente llena de maldad sin conciencia, digo yo, una conciencia distorsionada? Derraman sangre simplemente por una protesta. Y uno dice, Señor, ¿dónde quedó la moral de la gente? El mundo se está desembocando en una cultura que no le duele, no le importa a los demás. Y es interesante que le mueve más que corten un árbol que una persona esté sufriendo. Y alguien dirá, pues sí, pues con el árbol vamos a vivir. Sí, pero ¿qué las personas? Y a veces se sacrifican las personas por la creación de Dios. Cuando es más importante para mí una persona, porque es vida, porque en ella hay presencia de Dios, porque es una creación especial de parte de Dios. Cuánta perversidad hay en nuestra sociedad. Y eso es lo que está identificando el salmista. Torrentes, ríos, voy a decirlo de otra manera, de perversidad nos atemorizaron. Hay un temor generalizado en muchas personas. Y creo que en la mayoría de ciudades, aún en los pueblos, se está multiplicando tanto la maldad, el robo, el asesinato, que por quitar cualquier cosa van matando a una persona. Y sí que lo vemos en las noticias, y a veces las noticias nos angustian. Esas torrentes llenan el corazón de miedo, de temor. Y mucha gente no sale. Yo he conocido aquí en Bogotá gente que vive en el norte. Y no se atreven a pasar de la calle Primera Central hacia el sur, porque dice que en el sur hay mucha maldad. Y hay otros de aquí del sur que dicen, yo no voy al norte porque igual hay mucha maldad. Y la gente se angustia por todo eso. Hay regiones en nuestro país que a muchos les daría temor ir a causa de las ligaduras de muerte que hay en esos lugares, de la perversidad o de los torrentes, como está diciendo estos dos versículos del Salmo 18, 4 y 5, torrentes de perversidad que nos atemorizan. Pero también luego vuelve y repite en el versículo 5, ligaduras de muerte me rodearon. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando han estado ante un diagnóstico médico de donde le han dicho, de aquí no vas a salir. Prepara la familia. Y he estado acompañando familia donde nos han dicho, lo único que falta es que llegue el momento de su partida porque no hay nada que hacer. Y en muchas ocasiones he visto la intervención de Dios
sanando a estas personas, restaurando a estas personas, que son verdaderos milagros. Bueno, milagro es la vida, milagro es la salvación, pero son cosas extraordinarias que Dios hace. Y yo por eso digo siempre, la última palabra siempre la tendrá el Señor. Y aunque nos reen ligaduras del Seol, cuando habla del Seol, habla de muerte. Y dice que ellas le tendieron lazo de muerte. Sí, tememos y nos da miedo porque no estamos seguros, la mayoría, de que hay al pasar a una eternidad. Y yo creo con todo mi corazón lo que dice la palabra, que nos espera una eternidad con el Señor. Descanso, reposo, disfrutar de todo lo que nos ha prometido. Y cosas maravillosas que yo siempre digo que si Dios nos mostrara un poquitico de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, al otro lado quisiéramos partir ya, no buscando la muerte, sino esperando con seguridad, con gozo, con alegría, el día que tengamos que partir con el Señor. Yo recuerdo una de las palabras que hablaba con mi madre en los últimos momentos, y ella decía, yo sé que el Señor me espera con un premio prometido, yo sé que lo voy a ver. Y hay una seguridad en partir con el Señor de mi madre, porque ella le conoció y yo sé que terminó sus últimos días, sus últimos minutos, voy a decirlo así, en la presencia del Señor. Y qué hermoso es hablar con personas que al dar el paso a la eternidad o que les rodean o viene ya la presencia del Señor a llevárselo, tienen la seguridad de descansar en el Señor. Y eso es lo que Dios espera en nosotros, porque el temor a la muerte nos hace dudar de esa presencia de Dios. Era claro que David se encontraba necesitado urgentemente de una intervención divina de parte del Señor, como nosotros la estamos pidiendo en momentos de adversidad. A nadie más le podía pedir ayuda, nadie más podría rescatarlo del peligro en el que él se encontraba. En lo profundo de su ser había un sentir de insuficiencia, de sentirse incapaz frente a las situaciones peligrosas que le enfrentaba. Qué difícil cuando estamos pasando por esos momentos. Y fue por esa situación, en medio de esa angustia, en medio de su ansiedad, de su temor, que él empezó a clamar a Dios pidiendo ayuda. Esa ayuda no tardó en venir sobre él. En medio de esa gran adversidad, su oración subió a los cielos y la pidió por ayuda, clamando auxilio de parte del Señor. Él no se hundió ni se deprimió en medio de su lucha. Él hizo lo correcto. En su desesperación, está diciendo, invocó el socorro, la ayuda. Se apoyó en Dios, que es lo que hemos venido compartiendo en estos días. Él estaba seguro que su ayuda iba a venir en medio de su incapacidad al enfrentar situaciones adversas. Vaya ejemplo que nos está dando a nosotros. Y yo sé que en medio de esas angustias que nosotros pasamos, podemos estar seguros. En el Salmo 104 hay un versículo que me fascina a mí. En el Salmo 107, versículo 4 al 6, también nos da un ejemplo del pueblo de Israel cuando clamó a Dios y cuando ellos fueron rescatados en medio de la angustia. Y escuche cómo dice. Salmo 107, versículo 4 al 6 dice, anduvieron perdidos en el desierto o por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y escuche lo que dice la parte final. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Mira lo interesante que nosotros podemos tener en el Señor. Está dando testimonio la palabra de Dios. Este ejemplo que está citando en el Salmo 107, versículo 4 al 6, es el mismo momento que quizá muchos de mis hermanos, de mis hermanas, de gente del común, está viviendo. Perdidos en el desierto. Gente que no sabe para dónde ir. Tal vez no hemos tenido la experiencia de perdernos en una montaña, en un desierto. En mi niñez sufrí un momento
que en una madrugada que estaba con mi padre, teníamos que ir hacia el pueblo, habíamos pescado algunos peces y íbamos al pueblo con mi hermano, uno de mis hermanos, y en la madrugada había una neblina tan fuerte que nosotros no sabíamos y nos desorientamos totalmente. Y yo recuerdo que con ese hermano que éramos pequeños, nos metimos al pie de un árbol y comenzamos a orar, o mejor a rezar como nos habían enseñado en ese tiempo. Y una de las oraciones que yo recuerdo de niño, tal vez tenía unos 10 años, quizás 11 años, yo le clamaba a Dios y le decía: Dios, si tú existes, muéstrame el camino. Y yo recuerdo que nos tocó esperar que amaneciera porque no sabíamos, estábamos desorientados. Cuando ya empezó a amanecer, nos dimos cuenta que habíamos tomado el camino contrario y realmente donde nosotros hubiéramos seguido avanzando íbamos a caer a otro río corrientoso y era un abismo que había tal vez a unos 20 o 50 metros donde nosotros estábamos. Pero qué importante que en el momento preciso, sin conocer a Dios realmente, habíamos escuchado de Dios, pero clamamos a un Dios que no conocíamos, y ese Dios que no conocíamos hoy puede decir, nos libró, nos ayudó. Y eso es lo que está diciendo en este Salmo 107. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Hay gente que no sabe para dónde va, y aunque no esté en un desierto físico, en una montaña, quizás sin saber por qué camino coger, porque no encuentras ese camino. Hay gente que así está viviendo en su vida, que no saben para qué están viviendo, que lo mismo les da que anochezca o que amanezca, que toman el trabajo como una rutina, como una carga más, que le perdieron sentido a la vida a causa de los problemas, a causa de las dificultades. Dice, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Y voy a cambiar esta última expresión diciendo, sin saber para qué vivir, sin tener sentido de lo que hace. Solamente esperar que pasen los años. Y cuando nos damos cuenta que pasan los años, que nuestro cuerpo va envejeciendo, nos angustiamos. Y miramos hacia atrás y hay gente que dice, ¿por qué perdí tanto el tiempo en cosas que no aprovecharon? Y yo le digo en este día, amado hermano, amada hermana, persona que me escucha, no espere ese tiempo de angustia, de soledad, de desiertos para buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay unas características cuando estamos en eso, pasando por esos procesos. Hay hambre y no de comida. Hay sed y no de agua. Porque el alma está pidiendo lo que por ella fue hecho, de la presencia de Dios. Y como estamos caminando muchas veces en un desconocimiento total de Dios, del propósito con el cual Él nos hizo vivir en este tiempo, simplemente queremos comer algo, pero nada nos sostiene, nada nos gusta, todo nos fastidia, nos da miedo comer porque de pronto nos causa daño, nos engorda o qué sé yo. Y perdemos el disfrutar de la vida, de la creación de Dios, de caminar tomados de la mano del Señor. Esa sed que está hablando de un agua mejor, que solamente viene de la presencia de Dios. Y por muy deliciosas aguas que nosotros bebamos, no va a calmar la sed espiritual que está pidiendo tanto nuestro interior, y eso nos lleva a momentos de angustia sin salida, donde nosotros tratamos de buscar culpables, pero definitivamente los culpables somos nosotros mismos, porque no vamos a la fuente de gracia, al que nos alimenta, al que el mismo Señor Jesucristo se dirigió diciendo, no solo de pan, de comida vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque estamos muchas veces como la mujer que se encontró con el Señor Jesucristo, narrada en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, que Jesús le pide agua para beber. Y ella le dice, no hay con qué sacarla. Y él le dice, si tú me pedirías, yo te daría agua viva.
Y comienza a hablarle a esta mujer de la verdadera necesidad. No era el agua que lleva a sacar allá al pozo de Jacob, como menciona, sino el agua de la presencia del Señor, el agua viva. Y es la que Dios nos está brindando constantemente, especialmente cuando estamos hambrientos, cuando estamos sedientos, cuando nuestra alma desfallece dentro de nuestro corazón. Igual que lo está narrando aquí en el Salmo 107, versículo 4 al 6. Y cuando están en esa angustia, da testimonio la palabra, dice, entonces. Esa palabra entonces me llama mucho la atención, porque muchas veces esperamos que la situación esté difícil para buscar de Dios. No sé por qué nos ocurre siempre eso. Solamente cuando hay un familiar que está a punto de morir nos acordamos de Dios. Solamente cuando hay quiebras en los negocios nos acordamos de Dios, pero cuando estamos en abundancia se nos olvida quién era el que nos sostenía los negocios, quién era el que nos abrió, quién fue el que nos abrió las puertas en el trabajo, quién es el que puso gracia para que nos aceptaran en un trabajo, en un empleo. Se nos olvida y pensamos que fue por nuestra capacidad, y vaya qué equivocados estamos. Y cuando Dios quiere sacudirnos, nos llena de soledad, o pasamos por momentos solos, pasamos por momentos de hambre y no de hambre de alimentos, o de sed y no de sed de agua. Sentimos vacíos en nuestro corazón, y solo entonces, al igual de este grupo de personas o del pueblo de Israel que está diciendo el Salmo, clamamos a Dios en medio de la angustia. Yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano, amada hermana, no espere pasar esos momentos de angustia para buscar esa presencia de Dios. No espere desfallecer, porque en el momento en que tú dispongas el corazón para clamar a Dios, ten la plena seguridad que Él va a tomar el control de cualquier situación y Él va a cumplir su propósito en tu vida. Hoy podemos depender solamente de la ayuda de Dios, de esa compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te puedo decir con toda seguridad que no estamos solos, que tenemos a nuestro alcance la mejor asistencia y el más grande apoyo que Dios nos ha dado, sobre todo con la presencia prometida del Espíritu Santo en nuestro corazón, donde nos dijo que correrían esos ríos de agua viva. En toda situación que enfrentemos en este tiempo, podemos depender totalmente de Él, refugiarnos en Él. El Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo, nos conforta, nos ayuda, nos guía, nos afirma, y enfrentamos cualquier cosa que pueda venir a cada uno de nosotros. Hay una promesa prometida de parte del Señor Jesucristo que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 16, y es por lo que yo te invito a que abras tu corazón y le invite esa presencia del Espíritu Santo. Y ahí en Juan 14, 16, Jesús lo prometió, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, subrayo esa palabra, para que esté con vosotros para siempre. La presencia maravillosa de Él, que ministra y coloca todo el poder, la gracia y la misericordia de Dios. En esta mañana, ese gran consolador prometido, si tú le abres el corazón y lo invitas y lo dejas fluir dentro de ti, va a morar en tu corazón, y no por un tiempo, no por este momento de devocional, de oración, o de compartir la palabra, o de cantarle, de orar al Señor, sino para siempre. Todo lo que tenemos que hacer es que le busquemos y que dependamos de Él, que aceptemos su voluntad, que le invitemos a salir adelante en medio de todo lo que yo tenga que enfrentar como persona, como familia, como empresa, en cualquier lugar donde nosotros podamos estar. Vaya que Dios sí tiene cuidado de ti, nos ama y está por nosotros, pero Él no va a obligar a nadie. Tenemos que cada uno de nosotros tomar la decisión de decirle, Señor, yo rindo mi corazón y mi vida a ti. Por favor, entra a mi corazón y ayúdame, porque sola no puedo, Señor. Necesito de tu compañía. Y yo sé que esa presencia de Dios va a traer seguridad en todo lo que emprendas. ¿Qué tal si oramos un momento y le decimos, Padre, yo te doy gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu maravilla? Yo sé que tú me guías, Señor, que tú me sostienes en tus brazos poderosos, Señor.
que tu salvación estará siempre en mi parte, Señor. Y no quiero esperar a los momentos de angustia, o si ya estamos pasando por ellos, Señor. Yo pido, Señor, que nuestro clamor, que nuestra oración, Señor, tú nos levantes, tú nos restaures, tú nos dirijas, tú nos permitas el poder estar contigo, Padre. Que nos saque, Señor, de toda angustia, que nos afirme en ti, Padre. Y que nos ayudes, Padre, a vencer cualquier dificultad que enfrentemos, Señor. Que podamos seguir adelante, que no desfallezca nuestro corazón, Padre. Que no permanezcamos tanto tiempo en esos desiertos, Padre. Y que en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del gemir, tu mano, Señor, sea sobre nosotros, como está diciendo tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación tú nos sacarás adelante. Porque las vidas, Señor, que pasan por momentos difíciles van a estar en tus manos, Señor, y tú cumplirás tu propósito en nosotros. Te alabo, te bendigo, te glorifico a ti, Señor. Te doy la gloria, la honra y la alabanza, Padre, porque tú eres nuestro Rey Salvador. Muchas gracias. Que la bendición de Dios sea sobre ti. Les dejo para que mediten en el Salmo, en el versículo del Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. Qué hermoso es poder disfrutar de esa comunión, de esa verdad, de esa gracia abundante que Dios tiene para con nosotros. Que la bendición de Dios sea sobre ti y que ella te fortalezca en todo momento. Le habló su pastor Irlande Lozada Elvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.